Bueno, buenas tardes. Eh, la ponencia que tenía preparada para esta tarde, un poco que la he resumido, porque es bastante amplio, que justamente tiene que ver con con mi tesis de licenciatura, que es en la que comparo las cofradías de Nuestra Señora de Aránzazu con la de Santo Cristo de Burgos. Si el tiempo me da, voy a tratar de mostrar un poco más esta comparación. Justo ahora me encuentro también preparando un ensayo bibliográfico acerca de cómo el estudio de cofradías está aumentando en los últimos años enormemente, sobre todo para Latinoamérica, España colonial. Vemos que hay un gran interés acerca de cofradías de indios, para el caso de Nueva España y también para Perú, Argentina. Es bien interesante. Beneficios temporales. La Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu es un medio de prestigio social. Yo creo que ya la mayoría de nosotros hemos escuchado en la mañana qué es lo que es una cofradía. Bien rápido voy a entrar a tocar el caso de la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, que en el caso de Lima agrupaba pues a los vascos que habían emigrado a esta ciudad, a sus descendientes, y cuáles eran, de qué modo utilizaron la cofradía de Aránzazu para fortalecer su presencia, su estatus frente al resto de la sociedad. No, pasó al final. Pasó la última, sí. Es que, espera, ahí. Y ahora aquí, y lo movemos con este. Ok. Como escuchamos en la mañana también, los vascos representaron un grupo muy importante en el sector mercantil, tanto en Lima como en México, como en el Río de la Plata, ¿verdad? En el grupo mercantil de Lima ellos fueron muy importantes, llegaron a ocupar el 31% de los miembros del Tribunal del Consulado, que estaba mayormente conformado de peninsulares, pero ellos representaban el 31% del total. Como sabemos, los vascos tenían este deseo de preservar esta fraternidad regional, como hemos escuchado, y seguro vamos a seguir escuchando a lo resto de este congreso. Y ellos utilizaron el culto de la Virgen para tratar de prolongar o tratar de mantener estos lazos de fraternidad. La conformación inicial de la cofradía en Lima fue instituida en 1612, es cuando empiezan a planearse la constitución de esta cofradía en la Iglesia Mayor de San Francisco. En 1635 se hace una adquisición formal de parte de los vascos de la capilla y de la cripta dentro de esta iglesia. Según las constituciones, pues los miembros debían ser de las 4 regiones, ¿no?, de los Países Vascos y sus descendientes, y claramente en el artículo 2 de la Constitución mencionaba que debían ser limpios de sangre, que significaba que no debían tener pues trazos de sangre con pardos, negros, indios, para poder no solo ser parte de la cofradía, sino también para poder incluso enterrarse en la cripta. Los casos que yo cogí para estudiar la cofradía como un mecanismo de ascenso social fue el de 3 mayordomos de esta institución: Antonio de Querejazu, Juan Bautista de Palacios y Pedro de Ulaortua. ¿Qué tienen en común estos 3 personajes? Que fueron los 3 cónsules del Tribunal del Consulado. Ocuparon cargos en la milicia, en la administración colonial, recibieron la orden de San Francisco y fueron mayordomos de Aránzazu. Antonio de Querejazu provenía de una familia hidalga de Oñate y también por sus lazos de
su madre pertenecía de Bedoria. En 1692 lo encontramos ya firmando como miembro de la cofradía, no aún como 24, que recién en el 98 yo pude encontrar su firma dentro de lo que es Hermanos 24. Vemos que también recibió a los pocos años el cargo de capitán, fue ascendiendo en cuanto a cargos administrativos, políticos, gobernador de Quijos y Maca y prior del consulado en 1724. También vemos que hay un progreso, un incremento en las limosnas que él da para la agrupación. 40 pesos que en 9 próximos años es a 100 y luego 200 pesos. En 1706 él se casa con Juana Agustina de Mollinedo, que es hija de otro de los miembros de la cofradía de Aránzazu. Don Tomás de Mollinedo era también pues, ¿no?, de los Países Vascos y también ella era sobrina del obispo de Charcas. Entonces, de esta manera, Antonio de Querejazu entra a formar parte del círculo social de las familias más importantes de la ciudad de Lima. En la carta de dote que firman, pues él estipula que para ese año los bienes que él tenía eran de 100,000 pesos, todos sus bienes. Y bueno, en 1713 fue nombrado mayordomo de Aránzazu junto con Juan Bautista de Palacios. Lo que vemos acá es que tal vez, probablemente él ya haya conocido a su futuro suegro en las actividades comerciales, pero ciertamente pues la cofradía le permitió también mantener esta relación desde antes, o incluso puede que le haya servido para acceder al cargo finalmente de mayordomo. Lo que sí vemos es que Juan Bautista de Palacios era una persona muy cercana a él, y encontramos que en 1686 ellos juntos embarcaron desde Cádiz hasta el Nuevo Mundo. Yo solamente tengo la fecha en la que ellos embarcaron juntos, no sé en qué año llegaron exactamente a Los Reyes, pero desde ahí empezaron, eran también de la misma villa de Oñate, así es que probablemente se conocían desde mucho antes para haber decidido emigrar juntos. Y en 1706, cuando se casa Querejazu, vemos pues que Palacios firma como padrino del matrimonio. Y unos años después también apadrinó a Querejazu cuando se ordena de caballero de la Orden de Santiago. Juan Bautista de Palacios, como mencioné, también venía de Oñate. Y vemos acá también cuál es su desarrollo en cuanto a cargos que va consiguiendo. Al igual que su paisano, consiguió el cargo de capitán de milicia. A los pocos años de llegar a Lima, también consiguió el hábito de Santiago, fue cónsul del Tribunal del Consulado. En 1709 él pide una información de limpieza de sangre, que presentó sus testigos para que todos ellos pudieran dar fe de que él realmente provenía de una familia hidalga, que sus padres habían pertenecido a familias hidalgas también en Oñate. Y uno de los testigos que él presentó, Juan de Urrunaga, era miembro también de la cofradía. Entonces, de alguna manera, siempre estaban ahí los lazos de amistad que se usaban frecuentemente, incluso fuera de lo que es la cofradía. En 1713, pues, él obtiene el cargo de teniente maestre de campo. Y vemos que en 1719 es nombrado alcalde ordinario del Cabildo de Lima, que también es un cargo muy importante porque también le permite ya tener una, como se dice, una capacidad de influencia mucho más grande, porque controla, es uno de los cargos más importantes en la ciudad, que ve cosas administrativas, económicas, que también debió haberle significado bastante impulso para sus actividades económicas. Lo encontramos en 1692 también firmando como cofrade de Aránzazu. Y bueno, en este año pues solamente vemos que da una pequeña
una pequeña limosna de 25 pesos. Y como podemos ver, al principio estos personajes pues empiezan como que a contribuir poco y luego empiezan a incrementar estas limosnas. En 1704 encontramos que él es mayordomo de Aránzazu. No se sabe, yo no pude encontrar hasta qué fecha exactamente, pero lo que sí encontré fueron muchos recibos en los que él firma todavía como mayordomo para la década de 1720. 23, 24, 25, son papelitos sueltos en los que él firma por diferentes conceptos. Pedro de Ulaortua venía de una familia hidalga de Lorio también. Llegó a 1685, vemos que emigra con su hermano Marcos de Ulaortua, que también podemos ver, ¿no?, cómo se emigraban amigos, se emigraban hermanos, primos. Bueno, obtuvo también el hábito de la Orden de Santiago, también fue cónsul del Tribunal de Consulado, prior del Consulado, y para él sí encontré una diversidad de documentos que están relacionados con venta de esclavos, diferentes préstamos que él otorgaba, que en esa época pues ser prestamista era bien riesgoso, pero a la vez pues también representaba ingresos muy importantes. También servía de fiador y otras actividades económicas. En 1692 ya figura como hermano 24 de Aránzazu junto con su hermano. En el 1697 su hermano Marcos fue elegido mayordomo de la cofradía. Vemos que para 1700 él está dando una limosna de 100 pesos, mientras que Querejazu y Palacios el mismo año están dando solamente 50. La actividad económica de Pedro de Ulaortua se ve que es mucho más rápida en los documentos que he podido consultar, en los documentos, en los registros notariales. Él es una persona que es muy activa económicamente, comercialmente, realiza un montón de actividades, un montón de préstamos, siempre está involucrado en diferentes rubros del comercio. Y en 1704 también es nombrado mayordomo de la cofradía. Un documento muy importante que encontré en el archivo de la Beneficencia de Lima es la cuenta que presentaron Ulaortua y Palacios entre 1704 y 1711, que ambos fueron mayordomos. Esta cuenta es bien detallada y me interesó porque permite ver no solamente el funcionamiento bien detallado, minucioso y cuidadoso que tenían los vascos para su cofradía. Cuando ellos ingresan, la capilla, que estaba en construcción desde 1690, hay que recordar que en 1687 hubo un terremoto muy fuerte en Lima, que es considerado como el segundo más fuerte durante el periodo de la colonia. Entonces, la capilla había sido destruida, había que reconstruirla completamente, y entonces para 1604 todavía no se había terminado el trabajo. Entonces ellos deciden, cuando ellos juramentan, tomando el cargo, una de las promesas que ellos hacen es finalizar la capilla. A fines de ese año, porque los nombramientos eran en mayo, la Virgen es finalmente colocada en la capilla, en el altar. Sin embargo, todavía pues habían muchas otras, como dicen, los acabados de la capilla terminar, había que dorar, había que hacer muchas cosas que quedaron pendientes y que ellos a lo largo de estos 7 años, ellos siguieron realizando. En total, de esta cuenta podemos ver de que el costo ascendió a 20.026 pesos, que es trabajo de madera, trabajo
jornales de peones, de maestros. También es muy interesante ver este documento porque también permite ver la función de artesanos, justamente en esa relación entre trabajo de artesanos que cumplían para las cofradías, que hay una relación muy importante porque muchos de estos altares pues requerían trabajos de madera, trabajos de dorado, trabajos de pintura. El total de los gastos para estos 7 años de administración ascendió a 26.293 pesos y 4 reales. De estos, 6.267 pesos y 6 reales fueron los gastos que ellos cubrieron acerca de cultos y las fiestas que se debían realizar anualmente, ¿verdad? Podemos ver que era una suma realmente importante para el periodo. Entonces, como los ingresos que podemos ver en la cuarta línea, que son 11.162 pesos, eso es todo lo que se recolectó, lo cual incluye el tercer rubro que dice limosnas especiales. ¿Qué fueron estas limosnas especiales? Fueron convocatorias en las que se hizo un sermón y el capellán pues instó a todos los hermanos a que colaboraran para poder culminar la capilla. Entonces, después de que se daba cada sermón, pues los hermanos ofrecían determinada cantidad de colaboración. Y de estos 3 sermones que se dieron, pues se recolectó la suma de 7.749 pesos. De todos modos, si vemos, el gasto de estos 7 años fue más del doble de lo que entró a las arcas de la cofradía, lo cual supuso de que ambos mayordomos, Palacios y Ulaortua, tuvieron que hacerse cargo de la diferencia, porque de todas maneras los jornales tenían que ser pagados, las diferentes fiestas habían que ser pagadas, entonces ellos tuvieron que cubrir con muchos de estos gastos. Encontramos entonces que Palacios tuvo que hacerse cargo de 8.314 pesos con 3 reales y Ulaortua de 6.819 pesos y 1 real. Cuando ellos terminan este periodo de administración y entregan pues como 24 fojas de cuadernillo de cuentas, pues también ellos, en sus propias palabras, ellos le perdonan a la cofradía esta cantidad que sumando son como 15.000 pesos de 8 reales. Que es una suma muy importante, que obviamente pues hacía ver delante del resto de los hermanos pues la devoción de estos mayordomos, porque sí, cualquiera no se desprende de una cantidad tan importante de dinero. Para más o menos presentar, hacer una comparación de cuánto representaban estas sumas, por ejemplo, solo para el gasto de cera y aceite, se promediaba más o menos que se gastó por año 225 pesos. Eso es lo que se gastó anualmente para mantener las lámparas siempre ardiendo y siempre las velitas alumbrando. Debo tener acá el monto que por error no apareció. Pero, por ejemplo, para la cofradía de San Crispín y San Crispiano, vemos que eran 51 pesos, que estamos hablando de menos de la cuarta parte de lo que los vascos gastaban en cera y aceite. La cofradía de los zapateros gastaban mucho menos. Ok, ya, y el monto para la Nuestra Señora del Rosario es de 65 pesos anuales que ellos gastaban. Que igual estamos hablando también de una suma comparada a lo que gastaban los vascos, era una suma bastante inferior. Entonces la pregunta sería, ¿por qué gastaban tanto los vascos?
Y entonces, ¿qué cosas podemos ver, por ejemplo, en esta cuenta de los 7 años? ¿Qué se gastaba en paños, en cintas, encajes, manteles, flores de varios colores? Así dice textualmente. Joyas, o sea, se ocupaban hasta del mínimo detalle para poder mantener una capilla presentable. En total, pues vemos que todo este gasto ascendió solamente en paños, cintas, a 1.328 pesos. Eso sin contar de que muchas veces habían objetos que pues eran donados, no todo era subvencionado. Muchas personas donaban pues ropita para la Virgen o coronitas, cosas así. Pero vemos que para ellos fue muy importante, a pesar de que vemos que Palacios y Ulaorta tuvieron que hacerse cargo de una cantidad importante para poder cubrir los gastos de este periodo. Para ellos, mantener una capilla lujosa y suntuosa era esencial, porque era un medio para ellos de proyectar su estatus social. Era un medio en que ellos consiguieron para poder hacer claro que ellos tenían una mejor calidad como personas. También esto no era incompatible con el espíritu de cristiandad, ¿no? Sabemos que para ese periodo, pues en todo este periodo del barroco, pues más bien era la exteriorización, era hacer visual que uno fuera pues cristiano, que uno fuera, iban de la mano el lujo con el prestigio social y también el espíritu de cristiandad. De este modo, pues, claramente vemos que la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu para los vascos sirvió como un medio de ascenso social y prestigio. Yo creo que todavía tengo tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno. Ok, entonces, el segundo caso que yo traté para mi tesis de licenciatura fue el del Santo Cristo de Burgos. Santo Cristo de Burgos lo dejé, como hice, en segundo lugar porque no está relacionado con los vascos, como el caso de Nuestra Señora de Aránzazu. Fue una cofradía que, al contrario de esta que podemos decir que era de carácter cerrado, porque limitaba el ingreso a quienes no fueran miembros de las regiones vascas, pues para el caso del Santo Cristo de Burgos era en teoría abierta. Pero había una cuota de entrada de 50 pesos, que obviamente de cierto modo limitaba el acceso dependiendo de que uno tuviera la capacidad económica de pagar esta cuota de entrada para ser miembro, para ser hermano 24. Pero solamente esta limitación era para ser hermano 24. Para ser cofrade simple solamente se pedía que uno diera un real a la semana de limosna. A cambio de este real, la Carta de Hermandad pues ofrecía bien interesantes beneficios. Ofrecía pues el entierro, ofrecía incluso medicinas o atención para un médico si uno se enfermaba, y ofrecía además lo que podría ser como un seguro. Si tú te morías, tus deudos iban y se les daba 40 pesos de reparación o algo, un equivalente por el deceso de un hermano. La familia podía ir a pedir esta suma. O incluso si moría un hijo de uno de ellos, era 25 pesos. Entonces era bien interesante ver cómo por un real uno podía acceder a todos estos beneficios materiales. Entonces, debido a este interesante ofrecimiento que recibían los cofrades simples de Cristo de Burgos, la mayoría de sus miembros eran esclavos, eran
pardos libres. Sobre todo encontramos estos dos grupos y en su mayoría eran mujeres, que es muy interesante, pero obviamente pues podemos darnos cuenta de que si era tan beneficioso materialmente, era un seguro que en caso de enfermedad o en caso de muerte uno tenía esta ayuda. Entonces, de esta manera esta cofradía se volvió muy, muy popular, por así decirlo, para fines del 17. Para estudiar esta cofradía o ver más o menos también el funcionamiento, igual que en el caso de Aránzazu, rastreé a uno de los mayordomos, que fue un personaje muy interesante, Antonio de Sosa. Me llamó la atención porque aparece en mucha documentación y obviamente como mayordomo pues siempre era el que aparecía en los documentos de la cofradía. Pero fue mayordomo por 12 años. Pero lo interesante es que a diferencia de Nuestra Señora de Aránzazu, donde uno puede ver un funcionamiento más, ¿cómo se puede decir?, más organizado, como que más coherente, en el sentido de que vemos a los mayordomos e incluso tienen el apoyo de los cofrades y como que tienen los objetivos más claros. En la cofradía de Santo Cristo de Burgos habían como facciones, que vemos a Antonio de Sosa, que empiezan a ver hermanos 24 que se quejan de su administración, pero no solamente que se quejan, sino que empiezan que le abren procesos culpándolo de que él no dejaba que los segundos mayordomos lo asistieran como se suponía debían hacerlo, porque sabemos que muchas de estas cofradías pues tenían dos mayordomos. Entonces había un mayordomo principal, que era el mayordomo bolsero, como así se llamaba, y el que lo asistía. Pero Antonio de Sosa no dejaba que los mayordomos, así los segundos mayordomos, realmente se integraran en la administración de la cofradía. Entonces, uno de estos segundos mayordomos, Diego Fausto de Gallegos, es muy interesante porque él empieza, él y otros miembros de la cofradía, como les dije, empiezan a quejarse y incluso lo llevan al tribunal eclesiástico, aduciendo de que debía presentar las cuentas porque nunca había presentado cuentas del tiempo de su administración. Y lo más interesante es que Antonio de Sosa era maestro cerero, tenía tenía pues su tienda de cera y mucho y la cera pues que gastaba la cofradía era de su tienda. Entonces, es bien interesante el Santo Cristo de Burgos porque nos permite ver que, a diferencia de Aránzazu, que, como les repito, es más cohesiva, más organizada, el Santo Cristo de Burgos tiene estas fracturas al interior del grupo de 24 que a la vez pues hace que al final esta cofradía, pues como dice, caiga en un déficit económico bien importante y pierda su lugar como una de las más importantes cofradías. Gracias.